Detrás de cada gran idea se esconde una historia con el poder de cambiar vidas. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto es Relatos, Voces Extraordinarias, una producción de Radio Monumental. Soy Julia Goodrich de la Fundación Rescatando Vida, la delegada ejecutiva. Yo nací aquí en San José, de Costa Rica, ¿verdad? Mamá es costarricense, era costarricense, y papá sí era inglés, de descendencia inglesa. Fue un matrimonio un poco difícil, se divorciaron muy jóvenes ellos. Yo me crié en el colegio de Sion, y bueno, fue un colegio que me dio mucha contención para las edades que tiene uno de 11 años, 12 años, 13 años, ¿verdad? Y yo estuve en el Paseo Colón, siempre viví con mi abuelita, la mamá de papá. Ellas eran francesas, entonces sí es un poquito revuelto el apellido, ¿verdad? Tiene de francés, tiene de inglés, pero la verdad es que fue una infancia bonita. Bueno, desde que estaba pequeña la idea mía era verdaderamente llegar a estudiar. Lo que yo quería era estudiar decoración de interiores y psicología la pensé en un momento, pero no lo hice. Fue una niñez y una adolescencia, sobre todo la adolescencia fue muy bonita. Era lo que llamábamos los barrios en aquella época, ¿verdad? Que era el barrio Toya, el barrio del Paseo Colón, donde nos juntábamos todos en las puertas de las casas. No había drogas ni alcohol ni esas cosas todavía, gracias a Dios. Y bueno, fue, como te digo, una época bonita. Estuve interna en el colegio de Sion. Cuando mis padres se divorciaron, yo estuve interna igual que mis dos hermanos en el colegio Don Bosco. Pero fue una época muy linda aún interna en el colegio, ¿verdad? Todas las monjas eran especiales, espectaculares eran, ¿verdad? Y yo jugaba voleibol, básquet, tiro al blanco, de todo hacía, ¿verdad? Porque era un poco inquieta. Pero bueno, fue, como te digo, una adolescencia bien, hasta que entré a la universidad, que ese era mi sueño también. Pero el problema de entrar a la universidad fue que conocí a mi primer esposo, que era venezolano. Resulta que vino un grupo de venezolanos a Costa Rica a estudiar agronomía. Y yo había empezado a trabajar en la Embajada de Venezuela y al mismo tiempo estar en la universidad. Entonces en la Embajada de Venezuela el embajador era un hombre muy especial, un apellido Briceño era él, y entonces él quería mucho a los venezolanos porque era un grupo bastante grande y empezó a hacer bailes venezolanos en la embajada y a dar a conocer la cultura venezolana. Entonces pues ya yo me metí de lleno, como estaba tan joven, y ahí conocí al papá de mi hijo mayor, venezolano. Y bueno, terminó la carrera, él estaba de agrónomo. Por supuesto que yo me salí de la universidad porque ya no podía, entonces seguí trabajando en la embajada hasta que nació mi primer hijo, ¿verdad? El mayor, que ahora Luis Francisco se llama, y bueno, ya es mayor y también estudió agronomía igual que el papá. Pero nos fuimos para Venezuela en la época de Carlos Andrés Pérez, pero no nos fue muy bien como matrimonio. Es que fue muy difícil porque primero estaba muy joven. Yo me casé, iba a cumplir 18 apenas. Yo me casé saliendo del colegio, entrando a la U, me casé. Bueno, 18 pasados. Y entonces, cuando ya me fui para Venezuela, sí tenía como 22 años, tal vez, ya tenía como 3 años de casada. Pero la vida allá es muy diferente, la cultura. Nos fuimos a vivir a un lugar muy lejano que se llamaba Barinas. Y no me gustó, no me acomodé. Yo me separé primero y me vine. Por cierto que Carlos Andrés Pérez fue el que me dejó salir del país, porque mi esposo no me quería dejar salir del país por mi hijo. Pero Carlos Andrés tenía mucha amistad con Daniel Oduber. Entonces, por ahí mamá trabajaba con Daniel Oduber, era la secretaria de Daniel en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces me pudo traer a Costa Rica y cuando llegué aquí nomás le hablé a Daniel de un periódico que tenía Carlos Andrés que se llamaba Instituciones, y
Y ahí empecé a decirle, ¿por qué no lo hacemos aquí en Costa Rica? Y empecé a trabajar con un periodista. La idea de instituciones era ir a todas las instituciones y decir cuál era el plan que iban a hacer durante cada mes o cada 3 meses para que todos conocieran qué es lo que hacía cada institución y no abrieran un hueco. Y el otro venía, lo cerraba y el otro venía y volvía a abrirlo, ¿verdad? Sino que se pusieran de acuerdo en todos los proyectos. Yo creo que eso fue parte de que fue una época lindísima y ahí estuve, ya me metí de lleno, como se podría decir, en la política con mamá, y ahí conocí al segundo marido, que fue Julio Forero. Ahí nació mi segundo hijo, Rafael Antonio, y después el tercero, que es Jorge Arturo. Y fue un poco difícil porque mi esposo me llevaba bastantes años. De ahí, si era amigo de Daniel, imagínense, era amigo de Daniel y de papá. Entonces me llevaba bastantes años, pero empecé con mamá una agencia de viajes que se llamaba, ahora no me acuerdo, pero no estoy clara cómo se llamaba, pero hicimos una agencia de viajes y trabajé con mami durante unos 2-3 años hasta que ya me casé con Julio, y ya con Julio ya fue diferente totalmente porque ya empezamos con la política de lleno. Él trabajaba en la prensa libre, era director también con Borracé, y después él fue el presidente del Banco de Costa Rica, de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica. Entonces era una vida muy enredada, digámoslo así. ¿Por qué? Porque con mis 3 hijos y política es bastante difícil, y yo quería seguir estudiando la decoración de interiores. Hubo un tiempo que lo dejé, la decoración de interiores. Tuvimos una vida normal de casados. Teníamos una quinta en Turrúcares donde teníamos mucha gente invitada los fines de semana. Casi todos eran políticos los que llegaban. Y hasta que ya mis hijos fueron creciendo, ¿verdad? El mayor, Luis Francisco, salió del colegio y quiso ir a estudiar al Zamorano, igual que el papá, ¿verdad? Y después estaba Rafa, el segundo de mis hijos, y que ese era excelente también, era muy guapo, todos eran muy guapos. Y Rafa era muy especial, pero sí él era muy alegre, cosa que el mayor no lo era. Como el mayor, el papá, se había quedado en Venezuela, no era tan sociable como Rafael Antonio. Y el de 8 años, ¿verdad? Entonces hicimos una vida normal y corriente, solamente que, como te digo, metidos mucho en política, ¿verdad? Y después, poquito a poco, empezaron a venir los problemas de que mi hijo Rafael Antonio no le gustaba irse a la finca con nosotros, porque él decía que él estaba en una edad de 12, 13 años cuando salió del colegio. Él se graduó en el San Joseph y entonces lo pusimos en el San Clair, y se hizo de muchos amigos y tenía amigas, y él era muy sociable. Entonces empecé a tener problemas con él porque el de 8 años sí se iba conmigo a la finca, feliz de la vida, pero ya Rafael Antonio no quería irse conmigo. Y ahí empezamos a tener ciertas diferencias, digámoslo, con él, ¿verdad? Fue con el que más tuve porque el otro estaba fuera del país. Nunca los vi, los cambios en él. Ese fue, digamos, el problema, y sigue siendo el problema de los padres de familia actualmente, ¿verdad? Que no nos damos cuenta de los cambios que tienen nuestros hijos y de las necesidades de cada uno, que son muy diferentes. Por ejemplo, todos se criaron en el hogar con Julio, ¿verdad? Y todos eran muy diferentes. Luis Francisco estaba fuera del país, Rafa estaba en el San Clair, muy diferente al menor de 8 años también, por supuesto, ¿verdad? Y entonces, digamos, Rafael Antonio, el problema que yo no pude ver, digamos, fue que él se nos fue aislando por causa de que, como yo los fines de semana me dedicaba a la política con mi marido, entonces él los fines de semana estaba solo con las empleadas y se fue aislando de la familia. No fue aislando de los amigos, fue aislándose de la familia. Y empezó, sí, a tener los cambios normales de un muchacho de 14 años, ¿verdad? Que uno los confunde muchísimas veces a cuando ya el muchacho presenta problemas de alguna clase, ¿verdad?
Rafa empezó a tener problemas, digamos, de estudio, un poquito, como que yo le exigía mucho con los estudios a todos. Y Rafa empezó con los estudios, después que como te digo, ya no se iba a la finca con nosotros, que todo ya le daba pereza, que no quería salir, que solamente con su grupo de amigos y con su novia, y a ser como muy ambivalente. Él a veces estaba bravo, a veces estaba contento. Yo lo metí en clases de karate porque él era muy activo, y entonces para que sacara un poquito, ¿verdad?, esa actividad, pero no, él siempre fue callado en sus emociones. Él nunca expresaba, solamente en el karate expresaba las emociones. Era increíble. Yo a veces iba, muy pocas veces porque nunca tenía tiempo, a ver sus presentaciones de karate. Fui 2 veces y me extrañaba ver tal vez la furia con que él hacía el karate. Eso sí, a mí me llamaba mucho la atención y yo decía qué raro, pero bueno, al mismo tiempo era muy dulce. Digamos, los amigos lo veían como un compañero increíble. En el colegio dicen que, bueno, cuando él murió, cuando él se suicidó, los compañeros llegaron a decirme en muchas ocasiones que el que menos se hubieran imaginado que se pudiera suicidar era Rafa. Fue la época más dura de mi vida, por supuesto. Rafa se había quedado, yo como los obligaba tanto a estudiar, me dijo, me quedé en 2 materias. Venía cumpliendo los 14 años y lo celebramos en el Club Unión con la novia, con la suegra. Bueno, él creía que estaba cumpliendo 18 casi. Y lo castigué. Le dije, usted no va a Estados Unidos con nosotros. Yo iba con mi hijo, con el menor, para Estados Unidos a Disney, con una prima. Y le dije, no vas a ir con nosotros. Él se quedó como muy tranquilo porque la novia también se la llevaban para Estados Unidos. Entonces yo dije, mira qué bien, seguramente pues va a estudiar y va a sacar su año y todo. Y ya yo me fui tranquila. Claro, me pidió una lista de cosas como los jeans, que los zapatos, que esto, que lo otro, ¿verdad? Y es que cuando fue muy duro y muy extraño porque el día anterior a que yo regresara al país, llamé por teléfono a la casa para que me fuera a recoger mi esposo, y resulta que me salió el teléfono él. Y entonces, mami, me traes todo lo que te pedí, lo más normal del mundo. Y le dije, sí, pero si pasaste todas las materias que tenías que pasar. Entonces él tuvo una pausa y me dice, bueno, ya no tendrás que preocuparte nunca más por eso. Eso era una señal. Yo iba a haberle preguntado, ¿cómo que no me tengo que preocupar si usted se me queda taca, a ver todo lo que los padres pueden decir? Pero me lo dijo como tan tranquilo, y después le dije yo, ¿qué vas a hacer hoy? Me dice, voy para una fiesta con fulanito y sutanito, que eran muchachos muy buenos. No tenía problemas yo también de compañeros que tuvieran problemas, ¿verdad?, de drogas o alcohol o algo. Todos eran muy sanos. Entonces yo le dije, ok, entonces mañana me esperas en la casa y ahí te llevo las cosas y me dices cuánto sacaste las notas, etc. Hablé con él, normal y corriente. Cuando yo llegué al día siguiente al aeropuerto, no estaba mi esposo, sino mi hermano, el que estaba en relaciones exteriores, y me sacó del aeropuerto en una rapidez tremenda, y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Y entonces agarró las maletas y me dijo, no, es que Rafa tuvo un accidente. Y le dije yo, ¿cómo un accidente? ¿Qué fue lo que hizo? Si yo anoche hablé con él. Y entonces me dices, no, pero no vamos a hablar nada hasta que lleguemos al hospital. Pero llegó un momento en que le dije, no, para el carro y me decís qué fue. Y ahí fue donde me dijo, no, es que Rafa hoy se pegó un tiro en la mañana con la pistola del papá. Y entonces, de ahí imagínate lo que fue para mí eso, ¿verdad? Fue algo para cualquier madre. Ahora que yo veo que el suicidio se está dando en una forma muy, muy fuerte, pienso en todos los muchachos que están siendo tan vulnerables y me duele mucho por los padres que tengan que pasar tal vez alguna cosa como la que yo pasé, ¿verdad? Fue muy duro, llegué al hospital y me dijo el doctor, no hay esperanza, tiene muerte neurológica, pero yo seguí creyendo que sí podíamos hacer algo por él. Entonces sostuve al doctor de que no hiciera nada con él hasta 3 días después,
que el papá decidió dar los órganos de él. Era un muchacho de 14 años, me pidieron las retinas, el corazón, el riñón. Y bueno, yo nunca firmé, el que firmó fue el papá. Pero yo sentía que me lo estaban como destazando. Fue algo tan terrible porque en esa época tampoco se donaban los órganos como ahora, ¿verdad? Que ahora sí uno sabe y entiende. Me acuerdo que una prima me decía, Julia, no penses en eso, pensá que él va a dar vida. Y esas palabras se me quedaron tan fuerte en mi corazón que yo dije, la muerte de Rafa va a traer vida. Y así fue. Fue un año muy duro. Yo pasé drogada, se podría decir. Mi hijo de 8 años no tuvo mamá ese año. Buscamos quien le ayudara con el estudio, empleadas para que hiciera él todo lo que necesitara. Lo metimos también en clases de básquet. Pero yo era como una persona totalmente ajena a este mundo, ¿verdad? Y siempre la bendita pregunta que se hacemos todos los supervivientes, que así nos llamamos, de qué fue lo que pasó, qué fue lo que no hice, por qué no me di cuenta, si él me hubiera dicho algo, si me lo hubiera llevado, si no lo hubiera castigado. En fin, ese si hubiera es la pregunta más fuerte que nos hacemos los supervivientes, ¿verdad? Yo lo tuve, a mí el psiquiatra nunca me dio en el clavo en ese sentido. Él lo que quería era que yo hablara de mi niñez y a ver si había algún trauma o algo, pero yo lo que quería era que me dijera por qué lo había hecho Rafa. Y por supuesto que él no tuvo respuestas, ¿verdad? Con el suicidio es tan multicausal y tan multifactorial que nunca tenemos las respuestas exactas del por qué un muchacho de 14 años o un niño de 10 años, de 12, o uno de 16 o uno de 40 se suicidan. Tal vez hay uno de 40 que no está bien en su hogar, que tiene también problemas económicos, y creemos que no, que él ya tiene, como hablábamos antes, la suficiente madurez como para saber que esa no es la solución, y sin embargo lo hace. Entonces el suicidio es, como te digo, multicausal y multifactorial. En Rafa hubo, yo creo que no eran causas tan graves, pero para él sí lo eran. Por ejemplo, el hecho de que se iba la novia para Estados Unidos, para él era muy fuerte. Él amaba a la chiquilla, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo minimicé mucho sus emociones, sus sentimientos, y eso lo hacemos mucho los padres. Cuando para un chiquito se le muere un perro, uno le dice, yo te compro otro. Y el chiquito dice, no, yo no quiero otro, yo quiero que se murió. Entonces, nosotros no nos damos cuenta de lo que están pensando, de lo que están sintiendo. Y como te decía antes, para mí el suicidio, seguiré diciendo siempre que es un mudo hablándole a un sordo. Porque no oímos, no vemos, no los escuchamos, no nos preguntamos qué sienten, qué están pasando. Siempre estamos como muy abocados a lo que nosotros tenemos que hacer, a lo que nos gusta estudiar, a la casa y a otras cosas, ¿verdad? Y ahora más después de la pandemia y en la misma pandemia, ¿verdad? Pero sí, con Rafa fue algo que yo creo que fue un suicidio que nunca se imaginó, ni la misma sociedad se hablaba de suicidio, ¿verdad? Pero, y para mí fue muy duro. Sin embargo, como te digo, yo creo que Dios tenía un propósito al fin y al cabo. Porque donde esa prima mía me dijo, él va a dar vida con sus órganos, yo me quedé con aquello y dije, algo tengo que hacer para que el suicidio de Rafa ayude a otros. Y el superviviente es el que queda vivo después del suicidio de algún familiar, ¿verdad? Esos son los supervivientes. Y el sobreviviente, que siempre se confunden, son los que tratan de hacer un suicidio pero no lo logran, sino que quedan vivos. O sea, que digamos, se quieren ahorcar y no se ahorcó. Ese es un sobreviviente. El superviviente es el que tenemos que hacer como supervivencia casi, ¿verdad? Porque es tan fuerte, ¿verdad? El shock que uno dice, ya yo no tengo por qué vivir, yo no sé por qué estoy en esta tierra. Y empieza a cuestionarse uno muchísimo, hasta la misma vivencia de uno, no solamente con los hijos, sino con las demás personas, porque
hubo un momento en que yo estuve muy acompañada, pero llega un momento en que ya todo el mundo vuelve a lo suyo, a estudiar o a trabajar o a las casas, y otra vez te vas a ver sola con tu dolor, ¿verdad? Entonces yo me cuestionaba mucho eso de que, ¿y ahora con quién lo hablo? ¿Ahora nadie se está dando cuenta de lo que yo estoy viviendo, ¿verdad? Acuérdate que hay muchos estigmas, hay muchos tabúes, ¿verdad? Con respecto al suicidio. Y como había una parte política todavía en la vida de nosotros, yo sentía que toda la gente me volvía a ver cuando yo entraba a cualquier lado. Que toda la gente sabía que si estaban hablando dos personas entre sí, era porque estaban hablando de mí. Porque uno siempre busca culpables, ¿verdad? Y lógicamente que lo primero que dice uno es, o fue la novia, o fueron los padres, o fue el colegio, pero alguien tiene uno que echarle la culpa para quitársela de uno, ¿verdad? En ese momento fue que yo conocí verdaderamente de Dios. Yo tenía una religión, como todo el mundo, ¿verdad? La tienen, pero no me servía de nada, hasta eso. En ese momento la religión para mí no era una parte que me podía contener, ¿verdad? Todo aquel dolor. Entonces una amiga mía me presentó a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida y me presentó al Señor y yo dije, bueno, si Dios no hace algo conmigo, nadie lo va a hacer, ni el psiquiatra siquiera. 2 meses antes de que el papá también se matara en un accidente de tránsito, fue que yo volví a retomar un poco mi vida a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque empecé a darme cuenta de que sí podía traer consuelo a otros. Y a los dos, me dijeron, si te convertís a Jesucristo, vas a ver que todo te va a salir perfecto, ya vas a dejar de llorar, vas a dejar de sufrir, ya no vas a llorar más por Rafael Antonio. Y ya a los 2 meses se mata el papá. Entonces, de ahí también entré en shock también en ese momento. Pero fue tan lindo porque como me quedó el niño de 8 años, yo dije, no, yo tengo que hacer algo por este niño de 8 años porque no se puede quedar solo. Yo tengo que sobrevivir a como de lugar, a todo esto. Y verdaderamente empecé a estudiar la Biblia y empecé a buscar grupos y de verdad que Dios me sacó del fondo más profundo donde una mujer puede estar, ¿verdad? Y salí adelante. A los 2 años fue que conocí a mi actual esposo. Él era líder de jóvenes y yo recuerdo que yo le decía, yo con jóvenes no quiero saber nada. Pero ¿qué pasó? Que mi hijo de 8 años empezó a crecer. Cuando me di cuenta que ya iba para la edad fatal de 11 años, 12 años y eso, fue cuando yo dije, yo tengo que buscar cómo ayudarles a los muchachos. Porque mi hijo Jorge Arturo también, el chiquitillo cuando creció, también me decía que no quería ir a la finca, que le daba pereza ir a la finca. Y ahí fue donde se me paró el pelo y dije yo, no, aquí tengo que ver qué hago. Y que fue tan lindo porque le dije, Jorge, búscate unos amiguitos y te los llevas para la finca. Y me dice, ¿de verdad? Le digo, sí, claro, tráetelos. Terminamos con 60 adolescentes, una vez al mes. Todos los adolescentes buscaban la finca y buscaban cómo irse un fin de semana con sus compañeros, porque muchos tampoco tenían lo que quería uno o lo que uno creía que tenían en la casa. Gracias a Dios, pues trabajamos con ellos 6 años. Fue muy lindo, trabajamos con los padres también. Y yo pude empezar desde entonces a hablarles a los padres de los errores que yo había cometido con Rafael y cómo podían ser, no puedo decir que ser padres asertivos, porque cuesta mucho esa parte de ser asertivos, pero sí padres que oigan y que escuchen a sus hijos, que los vean a los ojos, que saquen el tiempo, que busquen de ellos saber qué es lo que ellos sienten. El adolescente, bueno, igual que el adulto, pero más que nada el adolescente interpreta las situaciones, interpreta las palabras muy diferente a como nosotros las decimos. O sea, yo le puedo decir a usted, qué tirada, es que me siento muy triste, por ejemplo, ¿verdad? Y usted me puede decir, ay, pero si te ves bien, ¿y por qué vas a estar triste si todo lo tenés? Estás casada, tenés tus hijos, eso es lo que hacemos.
ver qué es lo que tengo y qué es lo que hago. La sociedad a eso nos ha llevado. ¿Qué tenés y qué haces? En lugar del ser. No es quién sos, sino qué haces y qué tenés. Y ahí es donde están nuestros valores y nuestras identidades. Y ahí ese es el gran problema actual de la sociedad, ¿verdad? Porque las identidades son muy frágiles. Fue algo muy bonito porque los padres de los adolescentes que iban a la finca fueron los que me dijeron: Julia, ¿por qué no haces grupos, digamos, de jóvenes o de adolescentes, de padres? Y entonces mi esposo me dijo que sí, porque que los hiciéramos, ¿verdad? Entonces yo empecé a dudarlo un poquito, ¿verdad? Pero en eso hubo varios suicidios de niños en Pavas, no se me olvida. Y llegó una amiga que estaba en Canal 7 y me dijo: Julia, ¿vos hablarías un poquito del suicidio? Y yo le dije: mira, yo no sé si estoy preparada. Y me dice: no importa, pero decí cualquier cosita para los padres. Y entonces, si me preguntas qué fue lo que dije, ni me acuerdo. Pero sí recuerdo que sí hablé algo a los padres y les dije que tuvieran cuidado con sus hijos, ¿verdad? Y lo que era el suicidio, ¿verdad? Lo que es la muerte autoinfligida, ¿verdad? Y que siempre tiene un propósito común los que buscan el suicidio, que es una salida a un dolor muy intenso. Por ejemplo, el suicidio casi siempre es una salida a un dolor intenso, pero el dolor puede ser un dolor emocional, un dolor psicológico, un dolor físico, porque puede haber abuso sexual, puede haber abuso psicológico de parte de los padres, puede haber abuso emocional. Entonces siempre es como una salida, una opción que los muchachos y las muchachas o el adulto cree que tiene por delante para poder salir de ese dolor. Entonces empezamos a hablar con los padres y cuando me hicieron esa entrevista me llamaron de todo el país. Tuve que cambiar el teléfono porque ya yo no sabía ni qué decir ni qué hacer. Y yo dije: yo no hago absolutamente nada hasta que mi hijo menor ya salga de la universidad, porque no voy a quitarle la atención que él se merece. Y además que estaba muy pequeño, todavía para mí 14, 16 años era la edad peor, ¿verdad? Y él pasó de su edad muy linda, con un grupo también muy sano, muy guapo, también con novias, era como Rafa, fue increíble, era una cuestión que yo veía a Jorge Arturo y me acordaba tanto de Rafa, pero con la ventaja de que Jorge Arturo se ganó una beca para Estados Unidos. Y entonces cuando salió del colegio le ofrecieron una beca, se la ganó. Y fue otro golpe muy duro para mí, porque me quedó el mayor estudiando afuera y el chiquitillo se me fue también a estudiar afuera. Entonces fue cuando le dije a mi esposo: ahora sí, si querés hagamos la fundación. Y todos los amigos dijeron que ellos querían apoyarnos y nos apoyaron. Y empezamos con un Betamax, no se me olvida, imagínense en aquella época, con un Betamax empezamos en colegios y escuela con películas a los jóvenes. Y yo creo que fue Dios, porque yo no sabía qué decirles a los jóvenes, pero llevábamos una película y yo les decía: bueno, yo quiero que me digan qué sienten, no qué piensan, sino qué sienten con esta película. Entonces les llevábamos una película bien aburrida y nadie decía nada, ¿verdad? Después le cambiamos la película por una película de matazón, ¿verdad? De pistolas y todo eso, y hasta que brincaban en el asiento y yo les decía: bueno, ¿qué sienten? ¡Uy, qué linda que está esta película! No sé qué. Entonces uno veía la parte emocional de ellos y cómo se motivaban en un segundo con lo que a ellos les gustaba. Y bueno, fue una época muy linda, andar por todo el país con un Betamax, películas, íbamos a los colegios, a las escuelas más que nada. Fui haciendo, bueno, un señor, cuando mi hijo se fue a Estados Unidos, Jorge Arturo, yo le dije: búscate un señor que haya trabajado con suicidio en Estados Unidos y decirle que si quiere venir a Costa Rica a enseñarnos, porque ya yo me había metido en la computadora a buscar qué era el suicidio, ¿verdad? Porque era muy duro para mí, pero al mismo tiempo yo necesitaba saber qué era. Y mi hijo consiguió a un señor, Mitch Anthony, y él le dijo: por supuesto que voy a Costa Rica donde tu mamá,
Y entonces él vino y estuvo en la Asamblea Legislativa con casi toda la gente del gobierno. Estuvo en el Colegio de Médicos también. Y empezó a darnos charlas sobre lo que era el suicidio. Muy poquita gente nos iba, pero empezamos a aprender. Y luego hubo gente de México que me llamaron para ver si podía ir a dar el testimonio. Y ahí fue donde empecé a hablar sobre el suicidio y el suicidio de mi hijo. Ya abiertamente, mucho más tranquila. Yo sabía que era Dios quien me llevaba. Entonces tenía una paz que, como dicen, sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Porque cualquiera hubiera dicho, jamás esta señora tiene 6 años de que se le haya muerto el hijo, como se suicidó, ¿verdad? Y claro que uno encuentra personas como muy groseras y que te dicen, y usted lo vio, y usted lo encontró, y cómo fue el cuarto, y que ¿verdad? Pero tenía como la tranquilidad de responder, eso no es importante. Aquí lo importante es ver cómo ustedes logran prevenir el suicidio. Pero cuando ya empezamos con la prevención, vino la intervención, por supuesto. Todo el mundo quería que interviniéramos también. Cuando encontraban algo en el chiquito, donde yo daba unas señales poquitas, aunque fuera que aislamiento, que los cambios de humor, que cambios en la comida, que cambios en la vestimenta, como un poquito de abandono en la forma de vestir, de comer, falta de amistades, cambios también de que si le gustaba el fútbol, ya después no le gustaba, ¿verdad? Hay ciertos cambios que eran fáciles. Y entonces ya los padres pusieron atención y entonces ya me llamaban que querían que interviniera con los niños. Entonces empecé a buscar psicólogas y empezamos nosotros a preparar psicólogas, que fue algo así como fuera de serie, ¿verdad? Pero sí preparamos un grupo fuerte porque no se daba en las universidades. Ese tema nunca en la vida se dio en aquella época y yo creo que actualmente todavía no se da. Como suicidio no se da. Que se puede dar como enfermedades mentales, ¿verdad? Que hay mucha gente que dice que una persona que se suicida es una enfermedad mental y no todos los que son deprimidos y con enfermedades mentales se suicidan. Eso tenemos que tenerlo muy claro, porque hay mucha gente que lo dice, no, es que tenía que haber tenido una enfermedad mental. No. Una depresión, sí, una depresión, pero una depresión puede ser una depresión suave o una depresión profunda, ¿verdad? Que sí puede terminar en ansiedad, en angustia y en cambios de humor, como te digo, hay varias cosas. Pero bueno, preparamos un grupo de psicólogas y entonces ya empezamos a intervenir con las psicólogas. Pero ya me llamaron de Uruguay, de Argentina, de México, de Venezuela, inclusive. Hicimos una fundación en Venezuela, les explicamos todo, cómo hacerlo, y ellos lo hicieron, un doctor. Y después, ¿dónde más estuvimos? Varios lugares que nos llamaron y aprendimos, nos enseñaron y al mismo tiempo di también el testimonio. Fue muy lindo porque en muchas formas era una experiencia muy enriquecedora, donde yo veía que un muchachito, por ejemplo, tenía ciertas ideas o cierta tristeza o cierta angustia o ciertos problemas y que yo llegaba y le hablaba y lo abrazaba y le hablaba de todo, inclusive le hablaba de Dios también. Y ellos tenían esperanza y salían adelante. Como también cosas muy duras. Por ejemplo, una muchacha que me llamó una vez del Saprissa y me dice, aquí estoy en el Saprissa y dígame, ¿qué me puede decir usted para que yo no me tire? Y te toman de sorpresa, eran las 10 de la noche, nunca se me olvida. Y entonces, por otro lado, yo le decía a mi esposo, llámese al 911. Entonces él llamó al 911, pero mientras tanto poderle dar a aquella mujer un sentido de vida. Ok, hay vida, no puedes tirarte, esa no es la solución. Y hablarle con mucho amor, con mucha empatía, sin juzgarla, sin criticarla, sin decirle, mira, tenés una vida por delante, ni nada, no. Pero sí una esperanza en Dios. Siempre yo les doy la esperanza. Hay una esperanza más allá de lo superficial que estás viendo en este mundo, o de las circunstancias que estás pasando en este mundo. Este mundo no es así, como ustedes lo ven. Hay cosas eternas en las cuales ustedes pueden tener más gozo y disfrutan más.
Y entonces le hablé a la muchacha y entonces me dice, bueno, me voy para la casa. Y yo decía, no ha llegado la ambulancia. Y entonces le digo, bueno, hagamos un trato. Cuando llegues a la casa me llamas, ¿verdad? Y entonces seguimos hablando. Fue la angustia más grande que yo tuve de media hora que no llamaba. Y a la media hora llamó. Entonces lo disfruté muchísimo porque ya hablé con ella, inclusive somos amigas, ¿verdad? Y salió adelante. Ella ya ahora yo creo que es trabajadora social, pero la verdad no me hagas mucho caso porque no estoy segura. Han sido tanta gente que hemos visto que no me acuerdo. Pero ha habido mucha satisfacción, ha habido mucha tensión, han habido emociones altas y bajas, ¿verdad? Pero lo que yo más he disfrutado ha sido con los adolescentes y con los padres de familia. Cuando hablo a los padres y los padres me dicen, nunca me hubiera imaginado que mi hijo, si presenta estas señales, pueda hacer que esté pensando tal vez en quitarse la vida, ¿verdad? Ahí es donde yo digo que Rafa trajo vida, porque hubo muchas personas que los padres les ayudaron y no se suicidaron, ¿verdad? El caso mío fue un caso muy difícil, muy diferente, por causa del acompañamiento, no, sino de mi esperanza en Jesucristo que yo tuve, ¿verdad? O sea, esa experiencia que yo tuve a nivel espiritual fue muy fuerte y sigue siendo muy fuerte. Entonces, yo le diría a los supervivientes que tienen que esperar al proceso del duelo, porque el superviviente se queda muchas veces estancado en algún área del duelo. Por ejemplo, el duelo empieza con el shock, con la negación, con el encontrar que aquello pasó de verdad, porque en un principio es tanto el shock que no sabes si aquello fue verdad inclusive, ¿verdad? Entonces yo les diría que hagan el duelo, ¿verdad? Y que si todavía después de que pasan todas las etapas del duelo normal, ¿verdad? Que busquen un acompañamiento también a nivel espiritual, que busquen un acompañamiento también a nivel profesional, ¿verdad? Y que poco a poco le den a otros. Vea, si hay algo que a mí me ha servido también para poder seguir adelante con la fundación, aún a pesar ya de mi edad, ha sido el poder saber que estoy ayudando a otros, estoy dando la mano a otros, ¿verdad? Entonces un superviviente puede ayudar a otra superviviente, o un superviviente puede decirle a una madre o a un hermano o a un tío, un abuelo, es que no solamente son los hijos los que se suicidan, puede ser el papá. Yo tengo una chiquita ahora que se le suicidó la mamá y esa chiquita llora todo el día, entonces yo tengo que ser con ella, no que ella se haga codependiente conmigo, pero sí tengo que hacer las veces de que la mamá cometió un error, pero que esa no es el final de ella, ¿verdad? Sino que ella va a seguir adelante, darle una esperanza, como te digo, una esperanza viva, una esperanza de que hay vida, que hay cosas todavía que disfrutar, que está muy joven. Y lo mismo con los supervivientes. Los sobrevivientes más bien son los más difíciles, porque ya llevan una idea muy cerrada del suicidio, muy cuadrada. Entonces sacarlos de ahí, de ese túnel donde ellos no le ven la salida, ¿verdad? Hay que buscar las alternativas, hay que ver cómo se le ayuda a la persona, qué es lo que está pasando, si puede él hablar de sus emociones, porque muchas veces cuando ya tratan de suicidarse y no lo logran, se cierran con sus emociones, no vuelven a decir nada. Entonces hay que ver cómo hacemos. Yo he tratado, como le decía antes, de que se trabaje la educación emocional en los niños y los adolescentes. O sea, que puedan expresar lo que sienten, ¿verdad? No lo que ven ni lo que oyen, porque ellos ven cosas que no tienen que ver y oyen cosas que a lo mejor no son ciertas. Y se hacen unas creencias que los lleva a tener un sentimiento muy triste y luego viene la acción. O sea, nosotros pensamos, usted está pensando en algo ahora actualmente, ese pensamiento, ¿qué es lo que te hace sentir? Y ese sentimiento te lleva a una acción. Entonces, si vos pensás, por ejemplo, que no vas a salir adelante, que no podés, que mejor te quitas la vida, etc., eso te va a traer un sentimiento de tristeza, de desesperanza y todo, y te lleva a la acción. Pero si en un momento dado tu pensamiento cambia, que eso fue lo que hizo Dios conmigo, lo que hizo conmigo fue cambiar mi entendimiento totalmente, ¿verdad? Con una esperanza viva. Entonces ahí es donde vos decís, yo le puedo ayudar a otros, les puedo dar una palabra de aliento,
puedo dar cariño, puedo darle la mano y salen adelante. Bueno, indicadores hay muchos, ¿verdad? Pero bueno, hay nivel riesgo alto y mediano y bajo, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión, nosotros tenemos 2 libros, que uno que se llama Suicidio y hay otro que se llama Guía Preventiva del Suicidio. Ese lo escribí yo para la gente rural que no tienen, digamos, lugares a donde acudir para estudiar y saber qué es el suicidio. Se llama Guía Preventiva y Suicidio. Y uno de esos le hicimos algo que trajo una mexicana que se llama CASA. CASA es muy fácil que se lo aprendan los padres y que se lo aprenda cualquier persona. CASA es cambios en la persona, acciones, sentimientos, cambios, acciones, sentimientos y son las palabras cuando dice las señales verbales y no verbales. Pero con la palabra casa está todo bien escrito de cuáles son las acciones que pueden llevarlos, cuáles son los sentimientos, desearía estar muerto, la verdad es que yo no quiero vivir, yo no sé para qué estoy viviendo, a mí nadie me quiere, ¿verdad? Mis padres no me aman. ¿Cómo convencer a un muchacho de que no es así? ¿Verdad? Entonces ahí es donde empezás a saber qué hacer en esos momentos y el nivel de riesgo. Y después las acciones, ¿verdad? También. Pero sí es difícil una persona que no conoce todas estas señales, porque hay señales personales, hay señales situacionales. Hay muchachos que, digamos, han sido abusados sexualmente y fueron abusados cuando tuvieron 8 años, pero eso les revienta cuando tienen 18 tal vez, o 20, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para que ese muchacho a los 20, aunque sea, pueda hablar de eso y no se suicide? Porque le da vergüenza hablar de eso con cualquiera, ni hasta con un psicólogo. Entonces, ¿cuáles son esas señales personales que puede tener un muchacho? ¿Cuáles son las situacionales que también tienen? ¿Cuáles son las familiares? Por ejemplo, un hogar muy estricto, un hogar donde no hay conversaciones, un lugar donde no hay espacio, ¿verdad? Un hogar que no es hogar, pero aunque tengan todo. Por ejemplo, Rafa tenía todo lo que necesitaba, no le hacía falta absolutamente nada. Rafael Antonio teníamos plata, estaba en un magnífico colegio, teníamos buenas empleadas, lo que él quería se le compraba. Claro, no existían los teléfonos, ni las tablets, ni nada, ¿verdad? Eran juegos de computadora. Pero no le faltaba nada. A ninguno de los 3 les faltó nunca nada. Y sin embargo, pues Rafa lo hizo, y no lo hizo el mayor. Entonces, ¿qué pasó? Que Rafa no sabía cómo expresar las cosas, ¿verdad? No supo cómo expresarme nunca él su desencanto de la vida o lo que le desagradaba del hogar. ¿Qué era? ¿Qué era con lo que él no estaba contento? ¿O qué estaba interpretando? Donde yo le pude haber dicho, estás equivocado. Tal vez decir, bueno, es que mamá solamente quiere al menor y a mí no me da pelota. O tal vez yo estoy de sobra en este mundo. Pero sí no quiere decir que solamente sea eso. Volvemos a lo mismo. Hay muchas cosas, como te digo, hay muchas señales verbales, como te digo, situacionales, familiares, personales. Hay factores de riesgo. Por ejemplo, un factor de riesgo es el abuso sexual. Ese es un factor de riesgo. Que el niño o el adolescente lleva hasta que llega un momento en que lo habla y se sana. Pero si no se sana, él lo llevará para toda la vida, ¿verdad? Entonces sí, tendría que darte casi que una charla de lo que duramos nosotros dando una charla de estos, ¿verdad? A veces me llaman de un colegio, mire, tiene 1 hora. Y les dije yo, no, 1 hora les voy a dar una pincelada de las señales. Pero si me dan 3, 4 horas, entonces sí les puedo hablar de todas, ¿verdad? Porque hay que hablar de todas, hay que ver qué es lo que dice el muchacho, cómo se comporta, cómo vive, qué es lo que piensa, y ahí es donde está el problema. ¿Qué piensa y qué habla? ¿Verdad? Porque usted puede estar aquí haciéndome una sonrisa, pero yo no sé qué está pensando de mí, ¿verdad? Y qué es lo que siente.
y después cómo va a actuar en su vida, ¿verdad? Así pasa con todos nosotros. Esos somos los seres humanos. El pensamiento nadie lo sabe. Y ese pensamiento te trae ese sentimiento, ya sea de tristeza, de gozo, de paz, o de angustia, de depresión, de que nadie me quiere, yo no sé para qué estoy, esas cosas. Y después ya viene la acción, ¿verdad? A menos que se encuentren con alguien que puede interpretar lo que están haciendo, lo que están diciendo. Una de las cosas que yo siempre digo es que entre el ignorar o reconocer los signos de alerta puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de alguien, ¿verdad? Eso es muy importante, porque a veces ignoramos y volvemos a ver para otro lado porque no nos gusta el tema, porque no nos gusta meternos, porque no nos gusta que nos duela. Entonces esa es una de las cosas. Y lo segundo que yo les diría es que nunca pierdan la esperanza, como acabas de decir. La esperanza es lo más grande que tenemos en esta tierra, y que todo en esta tierra es pasajero, pero hay otra vida que es la vida eterna, y esa es la que le trae a uno ese gozo y esa paz, ¿verdad? Y que cualquier circunstancia en este mundo uno la pasa, si la pasa de manos de Él, el más grande, que es Dios. Bueno, a cualquiera que quiera, que esté deseando tal vez conocer un poco más del tema, puede buscar fundarevi.org, que es la página. Los libros pueden llamar al 22730381. Ahí nosotros se los podemos mandar por correo. Solo nosotros los tenemos, no están en ninguna librería. Estos libros es más que nada para ayudar a la fundación. Todas las fundaciones siempre tienen problemas, ¿verdad? Entonces los vendemos en 5,000 colonias desde hace bastantes años. Pero más que nada es para que las personas tengan algo en la casa donde puedan buscar si ven alguna señal en los muchachos o en algún familiar, ¿verdad? Y después también está el teléfono, se lo repito, 22730381. Si no sale la contestadora, que por favor vuelvan a llamar, ¿verdad? Porque hay muchas llamadas, pero bueno. Y está la página, que es fundarevi.org, o si no, el correo electrónico, que es también fundarevi1999, que fue el año en que se hizo la fundación, @gmail.com. Y feliz de que nos llamen, y feliz de que las personas que quieran poner una semilla de esperanza en otros estudien, lean, y que se den a otros, porque siempre necesitamos de los demás. Muchas gracias. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto fue Relatos, Voces Extraordinarias. Sábados, 2 de la tarde. Una producción de Radio Monumental. El